Estamos de regreso en De esa no me libro. Nunca se fue, aquí se quedó. Él es Mario Alberto León. Y, pero antes de continuar, rapidísimo, a petición de Vex, de las Drama Queers, un saludo a Karen Vallejo. Karen Vallejo, que es su amiga y que dice que era muy fan de mi papá, tenía una mujer con buen gusto, entonces con mucho gusto le mandamos un abrazo a Karen Vallejo. Mándanos un Twitter para saber que lo recibiste, es @angeldehesa. Recuerden que los Drama Queers estarán con nosotros todavía un rato más. Mario, pues estás aquí. Estás aquí y hablamos de arquitectura, de desplazamientos, y muchas veces esos desplazamientos no solo afectan las cuestiones corpóreas, sino la cuestión cultural, porque de pronto desaparecen hasta los idiomas. Sí, las lenguas, y sobre todo que se convierten, son tesoros que de pronto, aunque las instituciones se preocupen por cultivar, por promover, por asegurar su permanencia, pues simplemente hay cuestiones sociales que lo impiden, ¿no? Fíjese que hace unas semanas, se llevó a cabo la celebración mundial de la lengua materna. La UNESCO llamó a incluir a las lenguas indígenas en los sistemas educativos. Y en México, algunos estudios hablaron de la situación real que se vive en este país. ¿Dónde lo hablaron? Bueno, durante varios ciclos de conferencias sobre lingüística indígena celebrados en la República. Rodrigo Romero, investigador del Seminario de Lenguas Indígenas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló que en México están a punto de caer en el olvido algunas lenguas indígenas. De los 80 grupos lingüísticos y 365 variedades que se hablan o que se tenían por lo menos contabilizadas en el país. Nadie pensó, y erróneamente, cuando la conquista española, que fuera importante escribirlos y preservarlos, ¿no? Así es. Que hay muchísima gente que los sigue usando. Y por lo tanto no se tiene todo ese respaldo, ¿no? Todo ese respaldo académico de investigar cuál era la fonética, cuál era su uso, por qué era lo correcto, por qué era incorrecto, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo de toda esta dificultad es el idioma huasteco, miembro de la familia lingüística maya, hablado en el suroriente de San Luis Potosí, norte de Veracruz. Debo de replicar también en Hidalgo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sus hablantes son más de 150,000, andan por ahí, las cifras varían. Más los de Hidalgo. Más los de Hidalgo, sí. Pero en términos generales, el náhuatl, por ejemplo, pues es el idioma que más se habla, tiene 1,000,000 y tantos, por lo cual sería difícil considerar en algunas estas variaciones en las poblaciones, pues hace totalmente difícil generar un programa que evite el riesgo de desaparición, pero en realidad muchas localidades de Veracruz, por ejemplo, pues ya no tienen generaciones jóvenes que usen ciertas lenguas nativas. El caso del náhuatl, como les decía, permite aclarar un poco pues, que estas variantes. El nombre como tal se da a la lengua, es la familia lingüística Yuto-Nahua, misma que también se asocia con el tarahumara y con el huichol, entre otras. Es decir, son lenguas que se fueron en el proceso de expansión de las culturas, se fueron combinando, ¿no? Y al final, bueno, pareciera que todos hablábamos la lengua en este país conquistado por los aztecas, que todos hablaban su lengua, sí, pero que al final del día pues es una combinación de muchas lenguas. Sí, es un poco como el latín que se fue extendiendo, entonces sale el francés, que tiene sale el español y el portugués, ¿no? Que todos tienen partes de eso. Sí, aunque se mantienen estas complejidades, porque no es lo mismo hablar el náhuatl en el estado de Guerrero que en el estado de Jalisco. Se registran diferencias en algún nivel de análisis lingüístico, y una de las condiciones para que exista esta variación es la distancia geográfica. Pero no siempre es así. Por ejemplo, en el zapoteco de la familia lingüística Otomangue, pues no puede considerarse una sola lengua, pues incluso en comunidades vecinas hay variaciones lingüísticas. Es decir, en términos generales, todos los especialistas concordaron con la dificultad de llevar a cabo pues, un trabajo de difusión específico, unilateral de las lenguas indígenas, no solo por su complejidad y también por falta de recursos académicos, sino sobre todo gracias a la marginación y la discriminación que sufren diversas etnias en México, que es una de las cosas que más las ha afectado y que ha hecho que muchas comunidades pierdan hablantes. ¿Por qué? Porque se van a buscar mejores condiciones de vida, incluso
a los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, mi querido Mario, pues respira, por favor. Respira, porque está un poco Y largo. bueno, tenemos rápidamente se cumplió lo que habías dicho, Vladimir Putin gana, en Rusia hay disturbios, ya van varios detenidos y divertido un poco también el aniversario del PRI, ¿no? Hablando de dinosaurios que decían que... No, es que decían que había, o sea, con todo respeto, una renovación de cuadros y de repente... Dicen los periódicos que muchos tenían que llegar de veras ya con enfermeros cargándolos, porque ya era gente muy grande. Entonces, bueno, quién sabe. Cosas que pasan. Quién sabe, cosas que pasan. Vamos a un corte y regresamos aquí a De esa no me libro. To call my own, I want your arms, I want your soul, I want some other time and space, something to waste, but it won't change a fucking thing. Listen to resound every day. Oh, won't you stay? You have your so much more to learn. I need another body change. Something must stay. And can I love a fucking thing? Look at the squares lost in your body. Look at the posters. Look at the posters. Look at the squares lost in your body. Look at the posters. Look at the posters. Sometimes I feel just like I did, just like I did anymore. Oh, I feel just like I did, just like I did. Keeping you from feeling old. Oh, I feel just like I did, just like I did anymore. Love me, baby, love me, baby. Hold me, baby, hold me, baby. Save me, baby, save me, baby. I know I can love you, baby, love you, baby. Hold you, baby, hold you, baby. Save you, baby, save you, baby. I know we can love you, baby, love you, baby. Hold you, baby, hold you, baby. Save you, baby, save you, baby. I know we can love you, baby, love you, baby. Hold you, baby, hold you, baby. Save you, baby, save you, baby. I know we can too. Look at the squares lost in your body. Look at the bastards straight up out there and tailors. Look at the squares lost in your digger. Look at the bastards straight up out. Say their lives. Look at the squares lost in your body. Look at the passers. Look at the passers. Look at the squares lost in your body. Look at the passers. Look at the passers. I want some place to call my own. I'll miss your eyes, but I can change a fucking thing.
Los Drama Queers aquí en De esa no me libro. Bienvenidos. Pues vamos a hacer hacia acá. Van a hablar en los micros de aquí, ¿verdad, muchachos? Muy bien. Pues lo primero preguntar cómo nace la banda, cómo nace Drama Queers. Bueno, la banda nace porque esta mujer hermosa que tienes aquí, de este lado, Ok. es la Es que- baterista de la Viviana. Ujú. Ella era mi vecina de enfrente, entonces yo la espiaba en las tardes, me asomaba desde mi ventana, podía yo ver su ventana. Y así fue como nos conocimos. Un día ella cruzó a nuestra casa, porque le invitó a otro amigo, platicamos, tocamos algunas canciones y ella dijo, hagamos una banda. Y empezó a invitar gente. Primero queríamos un grupo grande y llegaron muchos. Y poco a poco se fueron quedando los Drama Queers actuales. Muy bien. ¿Cómo se...? Es que etiquetar la música es difícil, pero ¿qué hace Drama Queers? Porque veo una dotación instrumental pues poco usual y melodías muy suyas, muy su estilo. Pues nosotros nos gusta definirnos como una pequeña orquesta de rock, Ujú, pop, ujú, y pues coqueteamos un poquito con diferentes géneros. ok. A veces el masculino, a veces el femenino, otras veces Exacto. más el neutro. Exacto, hablando de géneros, Depende del humor. ya desde el nombre obviamente y seguramente es una pregunta inevitable, hablan sobre diversidad, sobre entonces ¿por qué son Drama Queers? Bueno, pues empezó con el nombre, surgió de una lista de nombres. Ok. Y cuando le pusimos que fue el que pensamos adecuado, debido a nuestra predilección absoluta por las mujeres. Ujú. Entonces ahí fue cuando empezamos con... Las de todos. Las de todos, ¿no? Todos prefieren a las mujeres. Sí. Según yo sí. Bueno, ya no sé, últimamente ya no sé tú, pero... No sé tú, pero yo. Pero bueno, volviendo al asunto, y pusimos el nombre y una vez que surgió nos pusimos a investigar la palabra queer Ujú. y la agarramos como una bandera de libertad, de diversidad, de respeto, Perfecto. de esta idea de mi cuerpo es mío anterior a ser social. Y bueno, el otro lado del nombre es el drama, y de eso yo creo que te puede hablar Bex porque es demasiado dramática, entonces ella quizá es la adecuada para hablar. ¿Por qué somos drama y queers? Queer ya dije yo. Porque trata de haber un escape desde este lado que se aferra a todo lo que conoce, a todo lo que le contaron, Ujú. a todas las historias que de niño pensabas que se iban a cumplir cuando crecieras. Como vivirán felices por siempre. Exactamente. Bueno, entonces a partir de esto se trata de escapar hacia lo queer, que es precisamente el lado que no depende de preceptos, el lado que no necesita exactamente estar viviendo bajo estas ilusiones, algo así. Hay un conflicto en el mismo nombre, eso es el chiste. Ese es el chiste. Y en los shows tratamos de pasar del drama a lo queer, en un De la solo show. oscuridad a la luz de la vida. Bueno, yo no Bueno. sé, yo no sé cuál es la luz de las dos. Nada fácil. Pues bueno, Drama Queers va a seguir con nosotros un rato más aquí en De esa no me libro. Yo los invito a que continúen aquí. No se vayan, todavía hay mucho más que ver. Un joven director de orquesta que le da frescura a los grandes clásicos que interpreta es David Barandela, que nos acompañará después de un corte.